tardes. Es un privilegio haber podido venir a este lugar esta noche y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Estamos muy contentos. Ahí pudimos venir con Dani, con Delphi, que bueno, espero que no se suelte, que siga ahí sentadita y quietita. Nosotros, bueno, nos congregamos en la iglesia de Calle Galvez. Hace un tiempo yo vine a estudiar acá y después con el tiempo conocí a Dani, que ella es de Santa Fe, nos casamos y nos quedamos en Rosario. Y hace un tiempo que servimos ahí, hace unos cuantos años, en el grupo de adolescentes. Y bueno, en el transcurso de estos últimos años, hace 2 o 3 años atrás, la iglesia vivió una situación difícil, que nos hizo repensar y replantearnos un poquito todo lo que nosotros estábamos haciendo, toda la actividad en sí, desde los juegos hasta el formato que teníamos, por qué hacíamos lo que hacíamos, cuáles eran nuestras verdaderas motivaciones. Y a raíz de ahí empezamos a trabajar con un libro el año pasado que se titula Si soy realmente cristiano, ¿no? Empieza con esa pregunta y después tira diferentes... va tirando diferentes temas relacionados con eso y los podíamos ir desarrollando con los chicos, y eso fue disparando algunas cuestiones. El libro va tocando diferentes temas. Soy realmente cristiano, eran afirmaciones. No soy realmente cristiano si me agrada Jesús. No soy verdaderamente cristiano si vengo a la iglesia. No soy verdaderamente cristiano si disfruto pecar o si hay ciertas cosas que no las puedo dejar. Preguntando, no era a partir de ahí el libro, el capítulo trabajaba. Y eso nos fue disparando con los chicos. Hay muchos de los chicos, nosotros en el grupo tenemos chicos que son hijos de creyentes y que viven una vida religiosa. Ustedes bien saben que el encuentro con Dios es un encuentro personal. Yo me encantaría enchufarle a Cristo, a Delfina en su corazón, pero yo sé que ella va a tener que tener su encuentro personal con Cristo y entender que Él ocupó su lugar. Y también tenemos chicos que vienen solitos. Gracias a Dios, ellos han entendido que su deuda con Dios era inmensa, era impagable, y que Dios hizo justicia a través de Cristo en la cruz, y ellos entienden y vienen y están en ese proceso de maduración. Pero veíamos un desconocimiento de Dios. Entendíamos que a pesar de su edad había... en realidad como que entrábamos a ver un poquito lo que le pasa también, o lo que nos pasa con el mundo, ¿no? Minimiza a Dios, ¿no? Lo achica, como si no tuviera poder, como si nos creyéramos eso que muchas veces se comenta, que el mundo ahora está manejado por Satanás, ¿no? Y él puede, va manejando de acuerdo a su placer. Por eso empezamos a ver los atributos de Dios, la persona de Dios. Y cuando uno empieza a estudiar o empieza a intentar aprender algo, para poder visualizarlo un poquito mejor, lo que todos te recomiendan es que no trates de separarlo demasiado ni clasificarlo, porque Dios es 100% justicia, es 100% amor, es 100% misericordioso, es 100% eternidad, omnipotencia, omnisciencia, etc. Pero me gusta porque hay algunos autores que hacen una clasificación que está buena, y me gustó cómo lo fueron mostrando. Hoy vamos a hablar de un atributo, intentaremos en el tiempo y trataremos de avanzar. En algunos puntos me gustaría detenernos un poquito para llevarnos algo práctico, para que podamos analizarnos y ver qué es o cómo veo yo a este Dios que tiene tantos atributos. Hay algunos atributos que son morales o comunicables, ¿no? En donde Dios nos los puede transferir a través de experiencias que nosotros tenemos o a través de algunas vivencias, como por ejemplo es el amor, la justicia, la santidad. Y hay otros atributos que no son morales,
y que no son comunicables, que hacen a la persona y a la esencia de nuestro Dios, pero que uno las cree y las vive a través de la fe y de lo que podemos ver de su palabra, como es la eternidad. Nosotros no podemos entender la eternidad, la podemos imaginar, pero no la podemos entender. La omnisciencia, la omnipresencia de nuestro Dios, que está en todos lados. Satanás no tiene estos atributos, intenta, pero no los tiene. La omnipotencia, la omnipresencia, la sabiduría. Y nosotros en el día de hoy, mi intención era compartir un poquito de la soberanía de Dios. Entiendo, y lo podemos percibir, que hoy todo lo que se relacione con religión o con Dios es retrógrado, es anticuado, no tiene fuerza, no tiene poder. Hermanos, no es así. Nuestro Dios es un Dios de poder. Por eso la soberanía, todo lo que nosotros podemos vivir está bajo su dirección. Y los significados que uno puede ver en un diccionario habla de que la soberanía se ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otros, que tiene el máximo poder o autoridad sobre algo. Eso es el significado de soberanía, por ejemplo, para la soberanía de nuestro país, ¿no? de nuestra tierra. Nosotros tenemos soberanía hasta los límites de nuestro país. Si cruzamos a un país limítrofe, nuestra soberanía ya corresponde a las leyes, a los estatutos del otro país. Fíjense lo que dice, vamos a leer varios pasajes por ahí, a lo mejor algunos los vaya leyendo más rápido por amor al tiempo, pero fíjense el Salmo 135:6, dice: el Señor hace todo lo que quiere en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En Daniel 4:35 dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano. En este concepto de que Dios tiene todo el poder, de que todo lo que fue creado por Él y para Él, para gloria de Él. Entonces, con esta idea quizás nosotros podríamos decir, bueno, no podemos hacer nada. Sin embargo, hay una pequeña responsabilidad de nuestra parte en este total control de nuestro Dios. Nosotros tenemos y nos regimos por su palabra, y a través de su palabra nosotros tenemos algunas direcciones para poder estar dentro de su voluntad. El plan de Dios ya fue trazado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Nosotros podemos estar dentro de esa voluntad o podemos alejarnos de la voluntad de Dios. Ahora, esa soberanía va a cambiar en lo absoluto. El plan de Dios no va a cambiar. Nuestras malas decisiones no lo va a afectar. Nuestras malas decisiones afectará nuestras circunstancias por alejarnos de Dios, por hacer lo que nosotros queremos. Y ahora un poquito vamos a ver más adelante algunas otras cosas. Ahora, esta soberanía divina a nosotros nos implica esclavitud, como muchas veces se nos dice. Todo lo contrario. Nos da libertad, porque nosotros lo único que hacemos es volcarnos a la voluntad de Dios. Simplemente confiar en Él, buscar de obedecerlo. A la vez es algo que nos cuesta muchísimo. Estamos con tantas cosas alrededor nuestro y nos resulta tan complicado ser obedientes, porque muchas veces ponemos adelante otras cuestiones. Quiero avanzar. Dice que Dios tiene la soberanía absoluta. Y ahí hablábamos algo recién de que Dios tiene el control de todo el universo, y eso lo sabemos. Y no hay nada que se escape a su control. Y nosotros tenemos un poco de responsabilidad a la hora de nuestro accionar. Nuestras acciones no van a influir la voluntad de Dios,
pero sí van a influir en nuestro entorno. Es una soberanía ejercida por gracia. La soberanía de Dios nos conviene. Ese regalo que nosotros no merecíamos, Dios nos lo dio y nos lo regaló sin merecerlo, a través de su justicia. La gracia que nosotros tenemos, la tenemos gracias a su justicia. Cuando Dios impartió justicia, clavando a Cristo en la cruz, en mi lugar, Él hizo justicia, porque yo estaba separado de Dios, por mis pecados, por mis malas decisiones. Esa gracia empieza a existir a partir de la justicia de Dios. Obviamente, la gracia es uno de los atributos de Dios y la podemos disfrutar a partir de esa justicia. La soberanía de Dios en la salvación. No vamos a detenernos demasiado en esto, pero Dios es soberano en la salvación. ¿En qué sentido? Hay muchas personas que escuchan el mensaje de Dios, de la cruz de Cristo, pero no creen. Yo no sé por qué algunos creen y otros no creen. La obra la hace el Espíritu Santo, pero hay personas que rechazan. Yo no estoy hablando ni predestinación, ni si hay voluntad, será otro tema para otro día. Lo que sí es real, que hay gente que rechaza el mensaje de Dios, que no puede asegurarse de que la palabra de Dios sea verdad o sea un cuentito como muchos dicen y creen, sin haberla leído, sin haberla estudiado, sin haberla comparado. Mis papás tuvieron la bendición como Marcela y Eddie de poder estar hace un tiempito en Israel y poder entender. Dice que iban, es todo tan chiquito, tan cerquita, y acá estuvo Pablo, acá fue donde estuvo, y dice que a la vez vas entendiendo la palabra de Dios mucho más claro cuando podés vivenciar, digamos. Obviamente no había nada, ninguna prueba fehaciente de nada, pero simplemente el que conoce la palabra de Dios y empieza a corroborar tantas cosas visiblemente en un entorno, fortalece tu fe. Como esos restos de los carros que se encontraron en el Mar Rojo, eso no se va a convertir en una persona por creer que se encontraron las ruedas de oro. Va a creer o va a ser salva si cree que Cristo ocupó su lugar en la cruz. Pero eso fortalece por ahí la fe de uno. Pero la gente no es noticia, eso no le importa. La gente así y todo lo rechaza. Hablábamos antes en la cena del caso de María, que había estado presente cuando Lázaro resucita y cuando Jesús lo hace levantar a Lázaro. ¿Y cuántas personas deben haber visto ese acto de amor? Pero solamente ella en ese momento entendió y pudo adorarlo a Dios con un corazón tan sensible. La gente puede ver personas, vidas cambiadas como las de cada uno de nosotros, y así todo darle la espalda a Dios. La soberanía del Padre, la soberanía del Hijo, la soberanía del Espíritu. Ahí en Romanos 9, 21-24, habla de justamente un poquito lo que veníamos repasando recién. En Romanos 9 da el ejemplo de que cada uno de nosotros fuimos hechos del mismo barro, pero de esos vasos que el alfarero va haciendo, hay vasos que son para adoración y hay vasos que son para vergüenza. Es el mismo barro. Y en su soberanía, Él está al control de esas cosas. No es que Él nos diseña para rechazar el mensaje, porque el mensaje es para todos, pero Él también está al control de esas decisiones. La soberanía del Hijo, al aceptarnos a todos. Hay muchísimos versículos que habla que vengan a Él todos. No dice alguno, dice todos. Él está al control de las personas para también que se puedan salvar. La soberanía del Espíritu. Hay un pasaje que lo compara en Juan capítulo 3, que lo compara con el viento. El Espíritu Santo es como el viento, que no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Y así actúa el Espíritu Santo. Es el que hace darse cuenta del pecado, el que te abre los ojos de la fe para poder entender lo que hizo Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y rápidamente vamos a ver 5 puntos. Les puedo asegurar que vamos a terminar el horario. El primero, rápidamente, Dios es Dios, Dios es Rey. Y vamos a ir leyendo algunos pasajes, quiero que lo podamos corroborar con la Biblia. Dice, porque Jehová, Salmo 47.2 dice,
Porque Jehová, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Primera Crónicas 16:31 dice, que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones, el Señor reina. Salmos 29, 10 y 11. El Señor gobierna las aguas de la inundación. El Señor gobierna como rey para siempre. El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Un Dios soberano, un Dios que tiene todo el poder. Me acuerdo cuando leía este pasaje de la inundación, me hacía acordar a un poquito Santa Fe. Mi señora estuvo en la época de la inundación y fue una catástrofe. Y me imagino gente clamando a Dios y preguntándole, ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasó lo que pasó? Ustedes saben que no hubo un creyente que perdiera la vida en esa inundación. Las iglesias se duplicaron en asistencia, en personas. Dios tiene todo el control, está todo bajo su control. Cuando parece que el agua te está por tapar, Dios está en control. El segundo punto dice, el primero, repasamos, Dios es rey sobre todo. El segundo punto, hace lo que quiere y como quiere. Y no es una decisión caprichosa. No es que Dios caprichosamente decide, no, porque si repasamos un poquito los atributos de nuestro Dios, Él es 100% justicia, 100% amor. Entonces no es más uno que otro. No es como nosotros, que por acá impartimos justicia y por acá soy un poquito más benevolente. Yo cuando reto a mi hija, a Delfina, no puedo dejar el amor de lado. Yo sé que la tengo que retar, le tengo que respetar el castigo, pero lo hago nunca la dejé de amar. Pero sí me ha pasado en muchos otros que he pedido justicia sin nada de amor. Dios no es así. Dios es 100% justicia, 100% amor. Y Él hace lo que quiere y como quiere porque Él tiene esos atributos para poder hacerlo. Dice Salmos 135:6, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace lo que le place. Salmos 115:3. Que declaro el fin, este pasaje es en Isaías 46:10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Esto era una situación que vivía el pueblo de Israel y se estaba deliberando entre los dioses paganos y el Dios y el Dios verdadero. Y Isaías tiene que hacer un llamado de atención y el pueblo, después hay un desenlace de la historia. Pero él con poder, y tuvo que demostrarle una vez más al pueblo de Israel su poder. Habíamos visto en el primer punto, Dios es rey sobre todo. Segundo, hace lo que quiere y como quiere, no caprichosamente. Tercer punto, Él tiene el poder para hacer lo que quiere. Es todopoderoso porque hace justamente de acuerdo a su designio. Dice Mateo 19:26, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Mateo 19:26, pero Jesús, mirándole, les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Jeremías 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Y sigue el relato y más adelante dice, yo soy en verdad como tú dices, versículo 17 del capítulo 32, el Dios y creador de toda carne, y nada es difícil para mí. Tus mismas palabras deberían haberte enseñado que aunque la Judea y Jerusalén sean ahora entregadas a los caldeos por los pecados de los judíos, con todo no será difícil para mí, cuando me plazca, restaurar el estado de tal manera que pasará seguramente cosa y tierra sobre ella. 36 al 44. ¿Cuántas veces Israel, cuántas veces el pueblo de Dios perdió la posesión de esa tierra?
¿Y cuántas veces volvió? Esto fue una de las primeras invasiones que ellos tienen, tuvieron muchas más. Hoy el templo de Salomón, que tiene que ser reconstruido antes de que venga el Señor, está sobre el templo, sobre el lugar del templo, hay una mezquita. No dudo que esto se va a cumplir. Dice un escritor, Tozer, sobre el poder de Dios. Si a Dios le faltase una cantidad infinitamente pequeña de poder, esa falta terminaría su reino y acabaría con su reinado. Ese único átomo descarriado de poder le pertenecería a otro, y Dios sería un gobernante limitado, por lo que no sería soberano. El Dios que yo creo tiene todo el poder. No hay nada de desobediencia que se le pueda escapar. Todo está bajo su control. Y acá viene una de los puntos que me interesa que podamos repensar. El hombre no puede estar por encima de Dios y sus designios. Acompáñenme a Daniel 4:35, dice: y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad, en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? Dios demostrando su poder sobre el ser humano. Romanos 17, 19 y 21 dice: me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? ¿Por qué? ¿Quién resiste su voluntad? Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿para qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Romanos 17, 19 al 21. Y en este tiempo estamos viviendo un tiempo de mucha disconformidad, ¿no? No estoy conforme con mi cuerpo, no estoy conforme con lo que tengo que viajar, no estoy conforme con todo el tiempo, ¿no? Y eso genera, para la persona que no tiene a Cristo, genera un vacío, porque hay una búsqueda constante para poder llenar eso. Pero eso se puede meter también en una persona que tenga a Cristo, ¿no? Que uno pueda ir despacito dándole lugar a que este tipo de disconformidad, de reproche: ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué no lo hacemos así? Esa queja continua vaya generando en uno una distancia de la voluntad de Dios. Dice Isaías 43:13: aún desde la eternidad yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo, ¿y quién la revocará? Este mismo autor, Tozer, me gustó este comentario que hace y se los quería compartir. Dice: he aquí lo pienso. Dios decretó soberanamente que el hombre sea libre de tomar decisiones morales. Y el hombre ha cumplido ese decreto desde el principio, a base de escoger entre el bien y el mal. Cuando decide hacer el mal, no por eso contrarresta la voluntad soberana de Dios, sino que la cumple, pues que el decreto eterno no decidió que escogería el hombre, sino que sería libre de escoger. La voluntad del hombre es libre porque Dios es soberano. Y podemos ver, como veíamos en los puntos anteriores, Dios nos da la posibilidad de este libre albedrío que tanto se habla, ¿no? Que tanto se mal comenta muchas veces. Dios le da la posibilidad al hombre que pueda elegir entre el bien y el mal, al acercarse a la voluntad de Dios o alejarse a la voluntad de Dios. Decidir conocer a este Dios que tiene tantos atributos de 100% justicia, 100% amor y tantas otras cosas que nosotros podíamos ver antes,
les da la posibilidad de elegir. Y el hombre a lo largo de la historia ha decidido. Y gracias a que Dios está al control, si no esto sería un caos mucho peor. Gracias a Dios que Él está al control de ese libre albedrío que a la vez tenemos. Yo no sé cuáles son las prioridades de cada uno de nosotros. Si yo hiciera una encuesta y pudiéramos anotar, seguramente todos pondríamos Dios en primer lugar, los que están casados, esposa, los que tienen hijos, hijos, después pondríamos trabajo, ministerio, pero cuando empezamos a ver la cantidad de tiempo que me ocupa en la cabeza, la cantidad de veces que yo realmente obedezco a Dios en ese orden de prioridades, y bueno, me tengo que hacer cargo de las decisiones que yo estoy tomando. Eso es libre albedrío también. Yo estoy decidiendo dejarlo a Dios en otra escala. Si realmente yo creí que un día Él envió a su Hijo a morir en la cruz por mí. Si yo realmente eso lo vivo. El otro día me comentaba Dani que escuchó una predicación y daba el ejemplo de que como cuando vos de golpe estás bien y cruzás la calle y viene a 70 un Scania, ¿no? Te lleva puesto. Cuando te lleva puesto un camión, no sé si quedás igual, calculo que no. Cuando la cruz de Cristo te lleva puesto, vos no podés seguir igual. Tu vida no puede seguir igual. Sobre eso también Dios es soberano. Y debemos hacernos cargo. Si Cristo está en mi vida, Él es soberano para nosotros poder cambiar. Debemos acercarnos a su voluntad, debemos buscar su decreto, sus estatutos a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, de la sana doctrina. Pensaba la otra vez, estábamos viendo la carta a los Colosenses, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, les da muchas correcciones porque los colosenses estaban desviando la doctrina. Estaban adorando a los ángeles como que Cristo no era suficiente, había algunas herejías. Entonces el apóstol Pablo dice, no, Cristo es suficiente. Cristo pagó la deuda, Dios hizo justicia a través de Cristo en la cruz. Resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre abogando por cada uno de nosotros, por las faltas que seguimos cometiendo. Y después, en el capítulo 3 y el capítulo 4, empieza a dar algunas cosas a la iglesia que deberían cambiar. Pero no es al revés. No es primero cambio para agradar a Dios o primero cambio para agradar a las personas. Cuando yo me encuentro con Cristo, mi vida sí o sí tiene que cambiar. Yo no puedo seguir igual. Porque si fuera al revés sería moralismo. Yo cambio para agradar a Dios. No es necesario, porque Dios ya pagó todo a través de Cristo. Yo me encuentro con la cruz de Cristo y mi vida tiene que cambiar automáticamente. El último punto dice, Dios es soberano sobre el diablo. También, fíjense Lucas capítulo 4, versículo 41. También de muchos salían demonios, gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús, reprendiéndolos, no les permitía hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Lucas capítulo 9, versículo 25. Y Mateo 8:31 dice, y los demonios le rogaban, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo, y sabemos cómo termina la historia. Hay un movimiento de guerra espiritual en donde ha afectado a algunas iglesias y a algunos cristianos también, con un mensaje que está centralizado en Satanás, ¿no? En Satanás afectándonos a nosotros, ¿no? Satanás afecta nuestra relación familiar, Satanás ataca o afectando distintas áreas de nuestra vida, ¿no? Nuestro vivo, como si él tuviera poder sobre nosotros. Y nos olvidamos de la soberanía de Dios. Podemos ver en el caso, en Lucas capítulo 22, cuando el Señor Jesús
lo agarra Pedro y le dice: Pedro, vamos a leerlo, capítulo 22, dice: Satanás ha pedido permiso para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Satanás ha pedido. Satanás no se maneja por sí solo. El caso de Job, ustedes se acuerdan, cuando Satanás entra a la presencia de Dios y Dios le dice: ¿has considerado a mi siervo Job, a mi siervo Job? Fiel, obediente, temeroso. Y Satanás le dice: sí, bueno, pero todo le va bien, o sea, vos no le puedo hacer nada, no me puedo acercar. Entonces Dios le dice: hacé con él lo que quieras, pero no toques su vida. Dios le pone límites a Satanás. Dios es soberano sobre Satanás. No hay ningún poder, ni Satanás, ni magia negra, ni nada sobre los hijos de Dios. Muchas veces vivimos pensando que el control de este mundo lo está teniendo Satanás. No, hermanos. Dios es soberano sobre Satanás. Y en Hechos capítulo 24, versículo del 27 y 28 podemos ver que Satanás puede juntar ahí a los romanos, a los judíos, y llevar a cabo su plan. Satanás pensaba que destruyendo a Jesús o logrando que se muera, él estaba entorpeciendo el plan de Dios. Satanás no sabía cuál era el plan de Dios. Satanás no sabe cuándo Dios va a venir, Cristo va a venir a buscar a su iglesia. No tiene ni idea. Y Dios, en su soberanía, utilizó el accionar de Satanás para cumplir su propósito, que era que Cristo muera en esa cruz, para que después de 3 días Él resucitara y venciera la muerte. De la misma manera que Él no sabe cuándo va a venir. La otra vez escuchaba algo que se los tiro de la misma manera que a mí me quedó rebotando. Jorge Pluis estuvo hablando en la iglesia y él comentaba y decía: es muy probable, como Satanás no sabe cuándo es la venida de Cristo, es muy probable que hoy estemos viendo por televisión al anticristo. Porque seguramente Satanás en cada época haya tenido que tener preparado su anticristo. Porque él no sabe cuándo. No sabe cuándo va a ser, cuándo Dios va a venir a buscar y va a desenlazar el resto de su plan para cada uno de nosotros. Y sinceramente me hizo mucho ruido. Más allá de que no sabemos tampoco nosotros, y tampoco es que me puse a buscar quién podría llegar a ser, más allá de que por ahí algunas ideas de uno se hace, pero me hizo mucho ruido. Es cierto, de la misma manera que Satanás no sabía que Jesús no tenía que morir en esa cruz como lo hizo, tampoco sabe el momento que Cristo va a venir a buscarnos. Dios es soberano. Hermanos, confiemos en la soberanía de Dios. Descansemos en su poder. Que nuestra voluntad no sea propia, que podamos buscar la guía y la voluntad de Dios. La única manera es estudiando, avanzando, relacionándome con Él, orando, teniendo comunión con los hermanos. De esa manera nosotros vamos a avanzar y de esa manera compartirlo a los demás y empezar a ver el poder de Dios transformando vidas. Mientras preparaba este último punto y ya para ir cerrando, hace un tiempo compartía con algunos chicos de la escuela, teniendo la posibilidad de compartir un devocional, una canción de La Renga, justamente pensando en esto, ¿no? en el poder de Satanás, y leíamos la letra de la canción, y la traje acá también para compartir, porque Satanás está activo y a veces es totalmente explícito. Y la letra que este cantante escribió, yo no sé si sabía mucho de Biblia o no, pero evidentemente algún conocimiento tenía, porque fíjense lo que niega, todo lo contrario a lo que nosotros cada domingo o cada día que nos podamos juntar podemos llegar a anunciar.
canción muy conocida, disco platino. La otra vez vinieron más de 100.000 chicos acá, ahí en el Parque Independencia. En la cancha no entra mucha gente, pero... no sé bien. Pero nosotros pasamos con el auto y no se podía pasar, estaba todo el parque cortado. Yo calculo que más de 100.000 personas, por la cantidad de gente que se veía, porque era todo el parque cortado. Esta gente, con esta canción de ese disco, vendió, no sé cuántos discos de platino sacó. Y dice, estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan catajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Y yo, escuchen esta parte, y yo que esperaba a no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, ya para él se le aproximaba el invierno, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oía la muerte que decía así. La muerte le decía al diablo: ¿cuántas veces se habrá escapado como laucha por tirante? Y esta noche, que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme, la muerte le dice al diablo: podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Gente, esto lo cantan los chicos, la he escuchado millones de veces, nunca me había detenido. Dice: me escondí tras la niebla y miré al infinito, a ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Sobre estas letras, la soberanía de Dios está. Sobre este tipo de herramientas del enemigo, Dios está al control. Dios está al control. Y es nuestra responsabilidad, como veíamos al principio, poder transmitir que Cristo va a volver y nos va a venir a buscar. Y la única manera de poder tener acceso a Él es creer en Cristo, que ocupó el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado por nuestra libre albedrío de decidir el mal, continuamente decidir el mal. Por eso los animo a que podamos pensar en un Dios soberano, que está al control de todas las cosas, de todos los gobiernos, de todas las situaciones que podamos llegar a vivir en lo personal, en nuestra ciudad. Él está al control, permite en su soberanía que el ser humano siga eligiendo. Pero como iglesia es nuestra responsabilidad transmitir el mensaje de salvación, un mensaje de un Dios poderoso, no un Dios que está achicado, no un Dios retrógrado como se está diciendo ahora, o una religión que no tiene más poder, escuché por ahí. Nuestro Dios es un Dios poderoso, es un Dios que es tan grande su amor y tan grande su misericordia, que mandó a su propio Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y es nuestro deber anunciar eso, y es nuestra responsabilidad vivir como tales, si Él entró a nuestra vida. Por eso, como decíamos antes, con el ejemplo del camión, si la cruz de Cristo te llevó puesto, vos no podés seguir igual. Tu vida no puede ser igual. Tiene que haber cambios, pero no cambios para agradar a Dios, sino cambios porque Cristo está en tu vida. ¿Oramos? Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo donde pudimos ver tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu soberanía, tu poder, tu amor, tu justicia, tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a poder contar del amor que tuviste por cada uno de nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, y a poder dejar bien en claro que vos sos un Dios poderoso. Lo podemos ver en la creación, en el universo, en cantidades de evidencias que tenemos diariamente. Señor, ayúdanos a disfrutar de tu amor, ayúdanos a poder estar dentro de tu voluntad. Gracias por lo grande que sos para con cada uno de nosotros. Señor, te pedimos tu bendición y tu guía, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos, damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo que nos ha dado
estar en compañía de Lucas y de su familia, que nos ha visitado y se congrega, como dijera, en otro lugar, aquí en la ciudad de Rosario, en calle Galvez, y qué tema interesante que nos ha traído esta noche, ¿no? Un tema que si lo apropiamos realmente nos va a traer un gran alivio. Saber que Él es soberano, que Él está por encima de todas las cosas, y que Él en su soberanía también quiere transformarnos, quiere cambiarnos, quiere perdonarnos, y quiere darnos esa vida que ha prometido para todos aquellos que creen voluntariamente de todo corazón en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Gracias, hermanos, por tu visita y por un mensaje tan precioso, tan lleno de Biblia que hemos tenido esta noche en este lugar. Qué bien que ha hecho usted estar esta noche aquí. Creo que podemos volver a casa, como dice siempre mi querido hermano, la versión Walter, mucho mejor de lo que hemos venido. Y que Dios ejerza realmente su poder, su gracia, su misericordia y su soberanía en nuestra vida. Que podamos vivir realmente vidas que honren a este Dios en el que hemos confiado, que es el Dios soberano. Soberano. Lo fue, lo es y lo será. Amén. Amén.